Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, os traigo a Jorge Luis Zuckdorf. Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué placer estar nuevamente por aquí. Hoy, Jorge, vamos a discutir o tener diferentes puntos de vista sobre el programa o proyecto Inmaculada Constelación. ¿Por qué Jim Carter, expresidente de Estados Unidos, dijo que divulgaría información y dijo que no pudo luego? Ningún presidente está hablando del tema, hay mucha información. Voy a enseñar papers, voy a enseñar cómo realmente tenemos programas secretos, ya no tan secretos, que están fotografiando ovnis. Y otra cosa, Jorge, antes de que se me olvide, importante para el título del vídeo de hoy. Señores, 2027 podría ocurrir algo. Mucha gente cree que puede ser el asteroide Apophis. Luis Elizondo acaba de decir que será algo peor o algo más increíble, posiblemente relacionado con el fenómeno ovni. Lou, we keep hearing rumors about a quote-unquote major event that could be the reason for the disclosure timeline that is now in place. Does this event have anything to do with this asteroid Apophis scheduled very narrowly to miss our planet in 2027? Negative. It has nothing to do with the asteroid Apophis and its approach to Earth. It has to do with something else potentially, which I'm not prepared to go into conversation right now. Jorge, empezamos con este tema porque sé que es tu amigo y os llamáis y os escribís. Así es, estoy cerrando una entrevista con él, pero yo voy a estar, voy a visitarte en un par de días, así que quedé que cuando terminaba mi viaje hacía la entrevista con él. Estuve, a ver, yo no le pregunto, yo le pregunto cómo estás y vamos coordinando algunas cosas, pero a ver, para mí Luis Elizondo es la cabeza de una enorme desclasificación. Hay mucha gente que piensa que en realidad está complicando la información. Yo no estoy de acuerdo, porque en realidad si nosotros vemos desde el OVNI Tic Tac en adelante, a partir de 2017, él está siempre detrás de esto. Obviamente hay un montón de otra gente. Está Jeremy Cromwell, obviamente. Está George Knapp, por supuesto. Hay otros elementos de ex funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Está, por supuesto, Tom DeLonge también detrás, que en los últimos tiempos está como un poco más desaparecido. No creo que está de gira en realidad y está tocando por el mundo, pero quiero decir, hay un grupo de gente que está detrás de lo que está ocurriendo. Para mucha gente, esta gente está ocultando o embarrando. Yo creo que están mostrando un camino. Decías 2027, pero en realidad yo en mi video de ayer hablaba de 2026, ¿no? Que es el año donde dicen que, no sé de dónde lo sacaron, honestamente no encontré el dato, pero que esta agenda terminaría en el 2026, o sea, antes de que llegue el asteroide sabríamos la realidad, según algunos personajes que hablan de esta agenda. Y esta agenda nos trae cosas, de 2017 hasta ahora, esto es como el sumum para los que trabajamos, investigamos y nos gustan estos temas. Todo el tiempo tenemos información que hasta hace poquitos años era impensada, era cosa de ciencia ficción. Tenemos gente hablando, tenemos información, tenemos instituciones admitiendo, tenemos videos que dicen que son oficiales, tenemos un montón de cosas que son increíbles, e increíblemente con toda esta información y toda esta evidencia hay mucha gente que sigue negando que hay algo. Sabés que mi postura, yo no sé si son extraterrestres, no tengo dudas de que son ovnis, que son UAP, son objetos voladores no identificados inteligentes, que es el concepto que eso le sumó Ryan Graves, y nos vamos encontrando con cosas todo el tiempo. A veces se avanza, a veces no. Todo lo que ocurrió esta semana con este supuesto programa de Inmaculada Constelación, yo le digo Concepción, pero bueno, que en realidad tiene que ver con lo mismo, porque también tiene que ver con las estrellas que tiene la Virgen María sobre su cabeza. Todo es extraño y que esas estrellas marcan cosas también. ¿Y por qué ponen estos nombres? Pero esa es una información que salió y que pues yo no estoy tan de acuerdo en que vaya hacia adelante. Yo creo que estamos retrocediendo. Perfecto, tenemos mucho que hablar, pero vamos a darle tratamiento de momento a Luis Elizondo. Es decir, hay una agenda de divulgación. Creo que la fecha que comentas, 2026, mucha gente se cachondea y se ríe y con razón. Nacho, algún año lo acertarán, ¿no? 2025, 2026, 2027, 2030 y así es hasta... como el fin del mundo. Claro, entonces es muy loco. Lo que está claro que me gustaría separar dos cosas. Aunque oficialmente, digo oficialmente, la postura oficial es que realmente no hay nada. O sea,
el Pentágono hace poco, en un briefing que os enseñé, dijo que no había ninguna evidencia de que existieran estos extraterrestres. Esto es el DOT, el Departamento de Defensa. Luego está la ARO, luego los diferentes programas de investigación, luego está Luis Elizondo, entonces tenemos aquí un mejunje, una sopa, ¿no? Vale, pero centrémonos de momento en la fecha 2027. Lo primero de todo, y esto es una reflexión que también voy pensando cada día, ¿no? Señores, aunque Jorge Luis tenga razón y sean ovnis, inteligentes, o yo opino que son extraterrestres, obviamente no todos, lo que está claro que sobre nosotros, sobre esta Tierra, hay cosas, hay naves, hay vehículos, hay entidades, hay algo inteligente que se mueve. Dudo mucho que dejen caer un pedrusco aquí, bien se llame Apophis o se llame 2024, lo que quieran ponerle de nombre. Estamos custodiados, protegidos, esclavizados, da igual. Es decir, que algo impacte, lo dudo mucho. Entonces tenemos una o tecnología espacial secreta, que es una opción, tecnología militar que va años luz a lo que podemos llegar a imaginar. Entonces, ya descartando, vamos a decir, un reinicio, Luis Elizondo acaba de decir que algo va a ocurrir. 2026-2027. No lo sabemos y él tampoco se moja, ni Jorge, ni yo. Muy poca gente se atreve a decir una fecha. Para Vincini sí, ¿verdad? Entonces, entendemos que después de este mejunje, que también hay mucho negocio, hay mucha divulgación medio oficial, hay mucha gente que quiere divulgar y no puede, hablaremos de eso, señores, en este videoprograma, aparece la semana pasada Inmaculada Constelación. Esto es un periodista que ha hablado con Ross Coulthart, que es otro periodista, ¿no, Jorge? Y además Sí. ha habido otras entrevistas con Joe Rogan, que yo lo llamo Joe Rogan y es Joe Rogan, ¿no? ¿Qué dice este programa? ¿O supuestamente qué sería, Jorge? A ver, lo interesante es que estás hablando de un periodista que no es que se dedique a la temática ovni, sino que es un periodista que cubre política, que ha cubierto varios temas y filtró esta información, ¿no? Que este programa a él le habían confirmado que existía, que lo que él dijo es que era un programa de recuperación de supuestos vehículos caídos, lo que para nosotros son crashes. Y que este programa había empezado a funcionar, se había activado en el año 2017, o sea, estamos hablando de algo muy, muy actual. ¿Por qué digo que es un retroceso yo? Porque en realidad nosotros sabemos que se recuperan objetos caídos desde mínimo la década del 70 y en realidad podríamos hablar de Roswell en adelante, o sea, el 47, de hecho, si vamos a Trinity o si vamos a lo que se dijo de Italia, estamos hablando de recupero de objetos desde mínimo la década del 30 y nos podemos ir hasta los casos de Japón de 1800, ¿no? O sea, hay muchos casos de recupero de vehículos y hay muchas historias donde cada vez que se recupera algo, siempre dicen que hay militares hablando en inglés alrededor, que no es un detalle menor. Muchos dicen Marines, pero en realidad son gente hablando en inglés, y que muchas veces los documentos que ha desclasificado la CIA han confirmado que ellos estuvieron ahí. A mí hay un caso que me llama mucho la atención, que fue en el 78, en la frontera entre Argentina y Bolivia, un caso que pasó a la historia como el Cerro El Zaire o el caso Orán Tarija, donde dos objetos cayeron sobre una montaña, que derrubaron media montaña, rompieron los vidrios a muchos kilómetros alrededor, fue a las 3, 4 de la tarde, o sea, hubo miles de testigos y de hecho fueron los noticieros de ambos países a cubrir la zona, había vuelos, hay muchísimas imágenes. Y cuando uno habla con los periodistas de la zona, siempre contaban que había llegado un C-130, un avión de la NASA, y se había llevado todo desde el aeropuerto militar de Tarija. Para mí eso era folclore. Yo decía, ¿por qué la NASA? ¿Y por qué siempre meten a la NASA? ¿Y por qué sabrían que había un aeropuerto? Bueno, en el 2019, en esa enorme desclasificación que hace la CIA, hay documentos que confirman que ese C-130 de la NASA se llevó un objeto de Tarija en esa época. Entonces, confirmamos que ellos estaban ahí. Entonces, si en el 78, 79, confirmaron en el 2019, confirmamos que había interés en recuperar objetos,
que no sabemos si era chatarra, si era un ovni, si era una prueba misilística, si era una tecnología china, norteamericana o lo que fuere, pero quiero decir, algo cayó del cielo y ellos lo recuperaron, que es el mismo concepto que están diciendo ahora. ¿Por qué sería una novedad que lo hagan desde 2019 si yo lo hacían en el 70 o en el 40? Y está comprobado con papeles, no es que es una conspiración. Claro, Jorge, ahí está el tema, es decir, las gentes, las personas, se preguntan, Nacho, las pruebas, las fotos, los vídeos, la chicha, ¿vale? La chicha, la carne, los vídeos no están, no los van a liberar. ¿Por qué? Porque el truco aquí, el gran plan magistral, es que en el 57 se estipula que todo lo relacionado con tecnología inversa, recuperación de ovnis, fotografías de los ovnis mediante satélites, que hablaremos de ello ahora con un programa real que se puede demostrar y enseñaros los documentos. Toda la información militar se esconde bajo una ley de energía atómica. Desde el año 57. Y esto os voy a mostrar en un momentito, si os parece bien. Jorge, lo enseño por aquí. Vale. Aquí lo tenéis en inglés, ¿de acuerdo? Esto es básicamente el documento de 64 páginas que se está exigiendo que liberen información de la enmienda Schumer y lo han bloqueado por segunda vez, ¿vale? El punto 25 que os mostré y os dije que tocaríamos mejor con Jorge. Aquí. Ellos saben, o sea, vamos a decir que el gobierno sabe dónde tiene que buscar la información y dónde está enterrada. Os lo traduzco, ¿vale? Aquí en el punto 24, 25 y 26. Mirad, a información clasificada de seguridad nacional, debido a parte de exenciones bajo la Ley de Energía Atómica de 1954, ahí la tenéis, así como una interpretación amplia de nuclear extranjeros transclasificados, información clara que también está exenta de manipulación, desclasificación de datos, impidiendo así que el público divulgación de conformidad con las disposiciones legales vigentes. ¿De acuerdo? Es decir, está bloqueado. Entonces, esa información existe, pero está bloqueada. No se puede liberar. ¿Qué sucede si algún militar que ha hecho una firma, ¿no? En este caso Luis Elizondo, por ejemplo, que habrá firmado 18.000 millones de contratos, divulgara pruebas, no hablar por hablar, porque esto sabemos que ahora, entre su libro y la propaganda que se está realizando, puede hablar de lo que quiera. Pruebas, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Esto es interesante y esto es legislaciones. Vale, volviendo otra vez a lo que sería el programa Inmaculada Constelación, hablamos de personas que han habido creo que unos 30 denunciantes. Ahora va a haber otra, ¿verdad, Jorge? Corrígeme si no, ¿va a haber otra conferencia con otros divulgadores? ¿Ya mismo? Sí, claramente. Ahora el 13 de noviembre se va a hacer una nueva audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos y creo que todo esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Se está caldeando el ambiente y estamos todos escuchando. Hay muchos congresistas preparando cosas que yo lo que he hablado con algunas personas es como que va a ser muy fuerte lo que va a pasar. No sé si va a terminar siendo así o no, pero yo lo que estoy escuchando es que puede venir una audiencia más fuerte que la de David Grush. Que un poco lo que pasó ahí, y es lo que decías recién, a mí se me cayó todo, o sea, porque era maravilloso y termina siendo lo mismo que Bob Lazar, no pudimos ver nada. Entonces, aunque no podamos ver esas imágenes increíbles, aunque también han desclasificado información en los archivos nacionales que os mostré en el video anterior, miradlo, hay fotografías de histórico. Señores, Inmaculada Constelación sería información divulgada por estas personas que están cansadas y que han hablado ante el Congreso, pero que nadie les ha hecho caso. Entonces se habla con periodistas y los periodistas dicen, oye, he escuchado que no hay pruebas. Entonces lo que le dije a Jorge es, Jorge, he encontrado unos documentos de la NRO, fijaros, os lo muestro. Hablamos de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Es una agencia espacial que tienen satélites que David Grush, el informante número 1, estaba trabajando ahí justamente. Mirad aquí, trasfondo, ¿vale? Nacido en Pittsburgh, Pensilvania, David Charles Grush fue un oficial del combate condecorado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y es un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la NGA, y de la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, de 2019 a 2021. Señores, ahí lo tenéis, ¿vale? Fue el representante de la NRO ante el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados. Él entra a la ARO por ahí, entonces. Sí, creo que es algo muy interesante. Yo lo que quería añadir es que necesitamos pruebas. Cuando estén las pruebas, vamos a poder empezar a plantear las cosas de otra manera. A ver,
creo que toda esta gente que está hablando estamos haciendo cambiar un paradigma. No sé si nosotros tal vez solo estemos hablando, pero esta gente que está hablando está cambiando un paradigma. Estas oficinas que se empiezan a desclasificar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque no está ocurriendo en Rusia, no está ocurriendo en China. Europa tuvo esa desclasificación muy fuerte que fue en los 90, pero hoy Europa está como bastante distraída al tema OVNI, y en América Latina las oficinas, salvo algunas, siempre han sido mucho más públicas. Más allá que la información sensible no se haya publicado jamás, como el caso de Brasil, ¿no? Que todos los puntos totalmente inexplicables no se han terminado de publicar jamás, sea la noche oficial de los ovnis, sea Colares, sea Virginia, sea tantísimos casos en donde se ha mostrado que se investigaron, pero de conclusiones o pruebas finales no hay nada. Pero quiero decir que Estados Unidos hoy diga, nos interesa el tema, investigamos el tema, no sabemos qué es, combatimos contra ellos, les disparamos, están volando sobre nuestros aviones, nos abre un panorama muy, muy diferente. Lo que pasa a veces ese panorama, como te decía, avanza y a veces, para mí, como en este caso, retrocede un poco porque empezamos a discutir algo que ya lo dábamos por hecho y con pruebas. Entonces ya sabíamos que están recuperando. ¿Por qué tenemos que volver a discutir si esta información es cierta o no? ¿Quieres mi humilde opinión? Opino que todo esto que estamos viviendo, todos los países están involucrados. Todos. Entonces, están esperando a que Estados Unidos sea quien dirija la metodología de hablar de ello. Pero creo que tiene que haber una agrupación, también se conoce como los 5 ojos, si queremos meter a unos países únicamente, que son los que internamente están gestionando todo esto. Pero hay un portavoz, en este caso, es de Estados Unidos. ¿Será la verdad, Jorge? No lo creo. Pero lo que sí que tiene muchísima razón es que gracias a esta, vamos a decir, metodología, ¡desinformación, ¡información, o lo que sea, todo el panorama está cambiando. Lo que antes era charlatanería, actualmente ya es una realidad. Es cierto. Hoy es una realidad, y para mí el caso testigo en ese sentido es la diferencia, por más que en el fondo yo decía hace un rato que terminaron igual, entre Bob Lazar y David Grush. No hay dudas de que lo acabas de googlear y me contaste todo su currículum. Googlea el currículum de Bob Lazar a ver qué podés comprobar. Y nunca sabremos la realidad. Y es terrible no poder saber la realidad porque nosotros periodísticamente nos tira muy abajo eso. Claro, era otra época también. Entonces, es cierto que los nuevos informantes, entre ellos David Grush, tienen como una ayuda por parte de arriba que les está permitiendo hacer esta desclasificación /divulgación. Bob Lazar fue un trabajador, como por ejemplo Phil Schneider, que dijo, hasta aquí voy a hablar, y lo fusilan o le borran su pasado. Entonces, no hablamos de hacer un pulso contra un ser humano, hablamos de una organización que ha estado ocultando todo esto durante décadas. Un individuo solo no puede. Entonces, David Grush, Luis Elizondo tienen un respaldo, seguro. No sé quién será, pero estaría a la altura de los que han estado ocultando toda esta información, que antiguamente sabemos que era Majestic 12. Dejadme que os muestre la información inicial, si os parece bien. Mirad, aquí tenemos los documentos. Estos documentos podéis observar que están desclasificados y están aprobados en el año 2022, ¿vale? Fijaros cómo estos documentos básicamente es de la página web de la nro.org, no me lo he sacado de la manga. Aquí vemos que es del año 2021, obviamente David Grush estaría enterado sobre todo esto, y yo me quedaría aquí. He visto una información interesante, a ver si la encuentro, aunque vemos que muchos están tachados, ¿vale? 6 de noviembre de 2019, ¿vale? Quedaros aquí con la información, y he visto una colaboración con diferentes programas de investigación, desde la NRO con, no era la TIP, a ver si lo encuentro, aquí, ahí lo veis, perdonad, Support, es decir, hay un soporte sobre el UAP-TF, que es uno de los programas de investigación también. Es como si diferentes agencias de seguridad nacional están comunicadas, ¿no? Don Nacho, ¿qué me quieres enseñar con esto? Nos vamos a ir al texto, ¿de acuerdo? Pero nos tenemos que ir aquí, 4 de junio de 2021 y 6 de junio del año 2021. En esta sección de aquí habla de un programa que se llama Sentient. Sentient sería un programa de inteligencia artificial que utilizan la NRO para localizar, o sea, fotografían muchas cosas con los satélites, ¿vale?
militares secretos. Pop, 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 y con esta inteligencia artificial detectan cosas, patrones que no deberían de estar ahí, patrones como conocidos como barcos, buques y cualquier cosita, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo, os lo he traducido aquí, fijaros. El 6 de mayo de 2021, Sentient detectó... ¿Qué detectó Sentient, que es el programa? Borrado. Ahí lo vemos, tachado. Procesamiento de imágenes, un posible objeto en el aire a unos 78 kilómetros al suroeste de borrado, en borrado, un borrado. El objeto era pequeño. Entonces, si el objeto era pequeño y era menor de 10 metros, ¿cómo será el grande? ¿Vale? Es una gran pregunta. Y no coincidía con la firma visual de las detecciones típicas de aeronaves. Es decir, que no era un avión, ni un globo, ni una sondita, ni un globo de helio, ni una gaviota radiactiva. Sin embargo, el objeto se parecía vagamente a detecciones similares de objetos aéreos por parte de las aeronaves y buques de superficie de la Marina de Estados Unidos, en borrado, pero básicamente es USS Nimitz, etcétera, ¿vale? Todo lo que es Baja California. Borrado. Y también de las áreas de operaciones de fenómenos aéreos no identificados, UAP, ¿vale? Ahí dan algo más de información. Existe una similitud aproximada con la forma del Tic Tac. El Tic Tac es el ovni ese alargado que Freiburg, si no recuerdo mal, vio como aquello hacía así. O sea, literalmente se metía bajo el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso, por cierto, el Tic Tac es el que se esconde o sale o sumerge de lo que sería la isla que os triangulé, isla de Guadalupe, a unas 60 millas hacia el norte. En ese punto es donde se perdió la señal de este objeto, el Tic Tac. Seguimos. Existe una similitud aproximada a la forma del Tic Tac informada anteriormente. Entonces ya tenían registro en 2021, obviamente. Es probable que el objeto no fuera un artefacto del sensor ni una anomalía del plano focal, es decir, descartando errores de sensores. El objeto también fue detectado visible en una segunda imagen sobre el agua tomada en la misma área a unos 15 segundos después. Es decir, que ya no es un error porque ese objeto se mueve. Incluso aquí voy a saltar un poquito más de información bloqueada. Dice, sin embargo, el procesamiento sensible detectó la presencia del problema, las imágenes, a unos 25 kilómetros al oeste del objeto es decir, que hay una trayectoria de ese objeto, tiene movimiento. Parecido al Tic Tac. Entonces, esto, señores, esto es un programa de la NRO que ha detectado anomalías donde ha trabajado David Grush, aparte de estas divulgaciones. Entonces, las fotos, queremos las fotos, ¿dónde están? Obviamente estas fotos no están, ¿vale? Mirad, qué bonito. Page denied, o sea, denegado, 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 ¿vale? Entonces, no es que no estén las pruebas, es que están en el cajón. Dicho esto, Jorge, ¿qué opinas? ¿Podría tratarse, algunos creen que podría ser el programa o el proyecto Inmaculada Constelación, satélites, con el Sentient? Sentient, que entiendo que es el proyecto Centinela, es una de las cuestiones que está cambiando el mundo. Detalle que para mí siempre es importante decir, perdón que muevo la cámara, que para mí el Tic Tac es el mismo objeto que está pintado en la Madonna de San Giovannino de la Edad Media. O sea, no estamos hablando de drones chinos como dijeron los portavoces del Pentágono la primera vez que admitieron que existía. A mí me pasa algo y tengo que ser totalmente honesto, y acá yo sé que muchos me van a putear, pero a mí me cuesta todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. A mí me gusta la inteligencia humana para analizar las cosas, y cuando la inteligencia artificial detecta anomalías, yo sé, me van a decir, bueno, pero la inteligencia artificial acaba de lograr descubrir los geoglifos nuevos en Nazca, y sí, pero ya los habían visto, si no, solo la inteligencia artificial solo adelantó el trabajo. A mí me gusta el trabajo del ser humano buscando anomalías, porque a veces la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente y puede equivocarse. Sí me parece fascinante conclusiones como que se parezca al Tic Tac. Sí me parece fascinante esta red de investigación oficial que están compartiendo información, valga la redundancia. Y sí creo que hay diferentes proyectos. Yo no sé si, porque lo que yo leí es que este proyecto de la Inmaculada Constelación era de recupero de objetos. Y en realidad, si hay un programa que está monitoreando los satélites, si hay otro programa que monitorea el cielo, y hay otro programa que recupera, y hay otro
programa, vamos a suponer que después se encarga de que esos recuperos sean utilizados en retroingeniería o básicamente en el recupero de lo que llamamos nosotros metamateriales. ¿Qué son los metamateriales? Que se supone que es lo que estarían recuperando estos objetos. Son materiales que no son parte de la naturaleza, por lo menos de la naturaleza de nuestro planeta. Hay muchos metamateriales, hay metamateriales normales, o sea, tengamos en cuenta que el plástico es un metamaterial, es algo que nosotros inventamos, no es parte de la naturaleza. Pero dicen que hay metamateriales que tienen memoria y no se abollan, otros que podrían generar estas supuestas escudos de invisibilidad o que podrían transmitir energía de manera distinta, que es un poco lo que hablaban justamente del tic-tac, que nadie sabía cómo había estado tanto tiempo moviéndose a tanta velocidad que no había forma de utilizar toda la energía, decía alguno de los pilotos, o Flavor o Graves, alguno de ellos en muchas de esas entrevistas. Entonces, están todas estas etapas, algunas son abiertas, otras suponemos que existen. 100%, Jorge. Aquí el hecho es que ¿cómo nos van a decir que están recuperando naves extraterrestres si de momento no están aceptando de que hay extraterrestres? Ahora simplemente lo quieren llamar ovnis, de momento fotografiamos ovnis, vemos cosas que no comprendemos, pero vamos, señores, desde los años 30 se ha recuperado tecnología, y posiblemente tecnología que no sea ni del espacio, que sea de aquí, de otras épocas o otros reinicios, que es una teoría que yo barajo, simplemente barajo. Llegados a este punto, Jorge, ¿qué te parece si te mojas, intentas localizar a Luis Elizondo, le coges la entrevista, hablas con él y le preguntas de nuestra parte, o me dejas preguntárselo a él, qué demonios sucederá en 2026-2027? Que se moje, un poco. Dame 3 semanas y tengo esa entrevista. Señores, dejad aquí en los comentarios de este videoprograma las preguntas que queráis hacerle a Luis Elizondo, que se las enviaremos a Jorge. Jorge tiene un canal de YouTube que se llama, o lo podéis encontrar, como @lahuellaomni. Jorge y yo estamos trabajando conjuntamente y me gustaría hablar con él públicamente de lo que estamos haciendo. No sé si puede decir algo, Jorge. ¿Se puede decir algo? Esperamos un poquito más. Vamos a esperar un poquito, pero vamos a decir que el año que viene vamos a empezar con un proyecto que vamos a hacer historia, Nacho. Sería brutal que como siempre digo, que la divulgación y la investigación ovni, UAP, extraterrestre, paranormal, mística, espiritual, religiosa, habla hispana, llegase al lugar que le pertoca, que es en la posición número 1. Y no tengamos que estar detrás de Estados Unidos esperando a ver si son ovnis, si son naves, y todos nosotros consigamos ofrecerle al público hispano la verdad, sea cual sea, Jorge. Así es. Estamos todos trabajando para eso todo el tiempo y sabemos que va a terminar sucediendo. Muchísimas gracias, Jorge. Acordaros, La Huella Omni. Gracias. Chau. Muchísimos saludos a todos. Gracias. Y lean, investiguen, saquen sus propias conclusiones. No se queden con las respuestas que damos nosotros. Cada uno saque sus propias conclusiones y quédense solamente con los datos.